Bien, hermanos, ahí está el título, entonces, tipo y antitipo. A participar ahora, hermanos. ¿Qué cosa es esto de tipo y antitipo? Ya estamos estudiando, ¿no? Hemos tocado algo de eso ya, pero vamos a profundizar ahora con algunos ejemplos. A ver, tipo y antitipo. A ver si podemos poner un ejemplo, digamos, algo que podamos entender, ¿no? Alguien, a ver, puede poner un ejemplo que sea entendible, que pudiéramos entender. A ver, o si no, vamos a entrar en la lectura, hermanos, Hermano, ahí. Sí, diga, hermana, sí, sí, o sí. sea, poner un ejemplo bíblico, el ejemplo del rey David, ¿cierto? Que él es el tipo de Jesús y el antitipo es Jesús mismo, Muy ¿cierto? bien. También, Ajá. perdón, otro tipo que podemos poner es el santuario terrenal y el antitipo es el santuario celestial. Muy bien. Gracias, hermana. Ahí están ejemplos, hermanos, ¿no? De lo que es el tipo en la Biblia, hermanos, ¿no? Tipo, ejemplo, ¿no? Es un símbolo, un modelo, digamos, ¿no? Entonces, ¿de qué? Entonces, en este caso, a ver, otro ejemplo más podría ser que el Antiguo Testamento mayormente está escrito en símbolos, ¿no? En símbolos, o sea, o modelos, bueno, los tipos ahí están, ¿no? Claro que literalmente eso existía allí, pero estaban señalando algo, pues, ¿no? Algo que le llamamos antitipo. En el Nuevo Testamento, entonces ahí se está viendo el significado, ¿no? De lo que es el santuario, de lo que es el pueblo de Israel, de lo que es el éxodo que han pasado también, ¿no? Muy bien. Así que hermano, hermana, pregunta en cualquier momento lo que no estás entendiendo, ¿no? Y si algo quieres compartir, también participa, hermanos, y así vamos a comprender la lección. Bien, acá, hermanos, dice que los intérpretes de la Biblia, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, ya habíamos dicho por principio que de nada sirve que algún pastor erudito quiera interpretar la Biblia. No, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Ese es un principio muy importante. Si algo quiero entender, tengo que encontrar la respuesta en la misma Biblia, ¿no? La misma Biblia tiene que decirme qué significa. Así que los intérpretes de la Biblia, ¿no? No pueden entonces decidir pues arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico y cómo se aplica ese tipo particular en el Nuevo Testamento y más allá. Claro, es lógico porque una persona no va a poder hacer eso, pues ningún ser humano, ¿no? Ni profeta, nada, ¿no? A no ser que Dios al profeta le diga, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Bueno, los profetas han escrito lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante también, pues. Hay verdaderos profetas como también hay falsos profetas, ¿no? Eso también es importante saber, ¿no? Bueno, la Biblia misma proporciona algunos controles y principios, pues, hermanos, en cuanto a la aplicación de la tipología bíblica. Eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Entonces, la misma Biblia va a proporcionar controles, o sea, va a controlar, ¿no? De decir qué es tipo, qué es antitipo. Entonces, el control lo tiene la Biblia. Y también ahí están los principios, ¿no? En cuanto a la aplicación de la tipología bíblica. Pues. Muy bien. Ahora, del mismo modo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico o un tipo o modelo previo a tres fases distintas, hermanos. Muy bien. Eh, hermanos, eh, como dice aquí, hermanos, eh, vamos a ver el cumplimiento, ¿no? De esos tipos, esos modelos previos en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. A través de tres fases distintas, nos dicen, ¿no? Uno es la vida de Cristo. ¿Cómo es que la vida de Cristo cumple, ¿no? Cumple, ¿no? Esos símbolos, a él señalan, dice el cumplimiento cristológico, dice. Y en segundo lugar, la experiencia de la iglesia, el cumplimiento. La iglesia también es el que cumple, ¿no? Lo que pasa en el Antiguo Testamento.
y también pues las señales de los últimos tiempos. Muy bien, hermanos, voy a aquí un momentito, voy a pedir que todos puedan aquí ver este ejemplo. Aquí voy a ver un momentito, hermanos, esta pregunta. Quiero un momentito dejar, hermana Mónica, por favor, ¿me está escuchando? Ya. ¿Sí? Un momentito, hermanita, usted va a continuar. Un momentito voy a salir, unos Ujú. minutitos, ya. Entonces, la pregunta, ¿cómo se cumple cada uno de ellos en las tres fases antitípicas? La cristología, la eclesiología, A ver si logran, la hermana va a dirigir un momento respecto a Israel, ¿no? A Israel. Ahí está, cómo el tipo es Israel y el antitipo cómo se cumple, ¿no? Con eso de la fase cristológica. Hermanito, un momentito, a ver, continúe, ¿ya? Sí, pero usted va a Ya. seguir compartiendo pantalla. Sí, usted puede compartir, hermano, no hay ningún problema, ¿ya? A Entonces, ver, voy a mientras un buscar. momentito, voy a unos minutitos, hermanos, y luego vuelvo, hermano. Ya, sigue, hermanito, sigue, sigue. Sí, voy a compartir pantalla entonces, hermano, para que me deje hacerlo ahí. Ujú. Me dejan un momento, voy a buscar aquí la lección en la pantalla. Sí, aquí estamos. Bien. ¿Se ve allí, mis hermanos, la pantalla? Por favor, ¿me podrían confirmar? Sí, hermana, ¿Sí? Ya. Muchísimas hermana, gracias, mi hermana. Gracias, hermanita. Bien, a mí me aparece distinto la lección que el hermano, los versículos me aparecen después, pero vamos a leer lo que dice acá primero. Dice que los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica este tipo particular en en el Nuevo Testamento y más allá. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que la Biblia se contesta a sí misma, se responde a sí misma? La Biblia en ningún momento se contradice. O sea, lo que sale en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento lo podemos corroborar, pero nos chocan las afirmaciones que se hacen en uno u otro lado. Entonces, cuando vemos un tipo en el Antiguo Testamento, el antitipo calza perfectamente con el significado de este tipo. O con la explicación de este tipo para nosotros. Entonces, tenemos que estar atentos a eso, de que debe estar claro eso, tiene que estar conforme a lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y la forma exacta de la interpretación. Dice que la Biblia misma proporciona algunos controles y principios en cuanto a la aplicación de la tipología bíblica. Por eso es importante que podamos leer la Biblia y entender estos tips que da la Biblia para que podamos entender lo que es el tipo y el antitipo. Dice, del mismo modo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en tres fases distintas. Atentos a esto. En la primera fase está la vida de Cristo, ¿cierto? El cumplimiento cristológico. Luego está en la experiencia de la iglesia, el cumplimiento eclesiológico, es decir, cómo se cumple en la iglesia este tipo. O sea, nosotros podemos ver que Israel, el Israel antiguo, nosotros somos ahora este Israel espiritual, la iglesia. Ya luego dice, al final de los tiempos, el cumplimiento escatológico, cómo se cumple esto en la profecía. Entonces, podemos encontrar estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Recordar que, o sea, que nada hay escrito al azar en la palabra de Dios. Todo tiene un porqué, todo tiene un significado especial. O sea, hay un versículo que es el más corto de la Biblia. ¿Lo recuerdan? Dice, Jesús lloró. Hermanos, incluso ese versículo tiene un montón de enseñanza. O sea, no hay nada escrito así porque sí nomás. Entonces,
Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Dice aquí que ellos resultan muy útiles para mostrar a los lectores cómo entender las escrituras y qué verdades enseña la palabra de Dios acerca de Jesús, la salvación y la esperanza última que tenemos. Entonces, para considerar esto, dice que debemos observar los siguientes tipos o modelos que aparecen en el Antiguo Testamento: Israel, el Éxodo y el santuario. Esas tres cosas debemos tener importante. En cada una se cumple lo que habíamos dicho antes, que la cristología, ¿cierto? Cristológico, luego el eclesiológico de la iglesia y el escatológico. Las palabras parecieran un poquito enredadas, mis hermanos, pero a medida que vamos entrando en la lección vamos a ir entendiendo. Bien, en la fase cristológica, es decir, en la fase de Cristo, de Jesús, vamos a leer allí en Mateo capítulo 2, versículo 15, y dice así: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando vemos, cierto, que Israel estuvo en Egipto cautivo y sale de Egipto, se cumple también, ¿cierto? Esto de que de Egipto llamó a su hijo, ¿cierto? Esto que sale aquí y se cumple en Cristo, ¿ya? La fase eso de la iglesia, eclesiológica, la vemos allí en Gálatas 6:16, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí eh, está considerando a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia ahora, la de ahora, ¿cierto? Con el Israel de Dios. Es decir, nosotros somos ese Israel espiritual. Hermanos, yo no sé si hasta aquí se está entendiendo, si desean alguna pregunta, hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Esa partecita donde dice, de Egipto llamé a mi hijo, yo hasta ahora había entendido que cuando Herodes mató a los pequeños, a los niños, eh, el ángel del Señor le ha dicho, ¿no? Vete a Egipto, a José. Sí, Y José se fue y vivieron allá años, ¿no? Y cuando Herodes murió, también el ángel le dijo, ya murió el que perseguía, regresa. Y esa parte había entendido mi hermana. sí, mi hermano, y está perfecto, así es. Habla acerca de Jesucristo. Esto se cumple en Jesucristo, pero recordar que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, ¿cierto?, estaban cautivos en Israel, o sea, en Israel, perdón, en Egipto. Entonces, esto de que Dios saca a su pueblo, a su hijo, porque así el Señor dice a mi hijo, ¿cierto? Déjalo salir, le dice a Faraón. Entonces, esto se cumple con Jesucristo, ¿cierto? Que es sacado de Egipto, ¿sí? Recordar que claramente fue llevado allá por la palabra de Dios, ¿cierto? Para que poder salvarse de esto que estaba haciendo Herodes. Pero el Señor también salva a su pueblo de Egipto y se hace, ese es el tipo, lo que pasó con el pueblo de Israel, y el antitipo es lo que pasa aquí. ¿Se entiende ahora, mi hermano? Hermano Raúl. Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, claro, eso también viene a ser como, porque a Faraón le dice, ¿no? Deja salir a mi pueblo, dice, ¿no? Sí. Pero no encontra, no, o no lo encuentro que le diga, deja salir a mi hijo, ¿no? Esta A ver, parte, a ver, lo voy a buscar, mi hermano, un poquitito. Yo no sé si alguien más quiere hacer el comentario antes de continuar. ¿Me dan un segundito y se lo busco, hermano?
Me dan un segundito, lo busco inmediatamente. Ya no me demoro. En Éxodo capítulo 4, mi hermano, versículo 22 al 23 dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo ya te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Ahora sí, mi hermano. Una repetidita más, Éxodo capítulo 4, versículo Sí, 22. Ajá. sí, Ah, 22 y 23. Sí, ahí amén. dice. Israel es Ya, mi mi hermana. hijo, mi primogénito. Y por eso este versículo, el versículo que yo estoy leyendo es el tipo y el antitipo se cumple aquí en Jesucristo, ¿cierto? Cuando lo llama de Egipto. ¿Está bien? Amén, hermana. Amén. Gracias, Amén, hermana. muy bien. Entonces, claro, ahora vemos esto otro que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y aquí se está refiriendo, ¿cierto? Eh, a nosotros, al Israel espiritual, ¿ya? El Israel que anduvo en el desierto con el Señor, ¿cierto? Al cual libró y todo, es el terrenal, ¿cierto? Y nosotros somos el Israel espiritual, donde se cumplen también esas promesas que se le hicieron al pueblo de Israel y donde se cumple también ese camino que hicieron ellos, pero de otra forma, ¿sí? Vamos a ir a la fase escatológica y espero poder explicarlo bien porque a mí esta palabra me complica un poco. Apocalipsis 7, versículos del 4 al 8 y el versículo 14. Leo como dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y usted dice, ¿esto es literal? Bien podría serlo, pero también se refiere al pueblo de Israel espiritual, ¿sí? Dice de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Hermano, yo quisiera aquí hacer un paréntesis, ¿cierto? Cuando habla del número 12, ¿cierto? Se refiere a que ninguno de ellos faltó. O sea, estaba completo aquellos que debían ser salvos, ¿ya? Es el número, o sea, lo que cuando nosotros hacemos de repente la comparación de los números que se hacen dentro de la Biblia, ¿cierto? Ese es el significado que se le da al número 12. ¿Ya? Solamente un paréntesis allí. Luego el versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, debemos recordar, ¿cierto?, que el pueblo de Dios hizo una gran caminata por más de 40 años y lograron entrar a la Canaán terrenal, ¿cierto? Gracias a que Dios los dirigió y los acompañó y luchó sus batallas. Y lo mismo va a pasar con el pueblo de Dios, ¿ya? Nosotros, con el pueblo de Israel espiritual. A eso se está refiriendo aquí el versículo que acabamos de leer, que es la fase escatológica, donde se cumple la palabra de Dios, ¿cierto? Ya al final de los tiempos para cada uno de nosotros. ¿Alguien desea hacer algún comentario? ¿Desea hacer alguna pregunta? Bien, vamos entonces a continuar. Esto habla aquí, dice el Éxodo, la fase cristológica, es decir, el tipo en el Éxodo y cómo se cumple en Cristo.
el antitipo, ¿sí? Estamos viendo eso, tipo y antitipo. Entonces, Mateo capítulo 2, versículos 19 al 21 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. A ver, ¿cómo podríamos encontrar el tipo de este versículo? ¿Alguien se le ocurre cuál podría ser el tipo de este versículo? Porque este es el antitipo. Esa partecita de repente no estamos entendiendo algunos de repente, y yo también no lo estoy entendiendo. ¿Qué es tipo y qué cosa es antitipo? O sea, en palabras sencillas, ¿cuál sería el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿Cómo se entendería eso? Tipo y antitipo. A ver, Mano, Hermanos, bueno, sí, continúe, hermano, continúe. no, hermano, por favor, ¿quién iba? Hermano Marcelino. Sí, sí, creo sí, que buenos él días, quería hermano. Sí, sí, por favor, hermano Marcelino. Disculpa. Yo creo que todos los que comentan respecto a este asunto inequívocamente concuerdan de que tipo es un símbolo que se pronuncia generalmente en el Antiguo Testamento. Y el antítipo es la figura, ¿a quién representaba esa figura? Ejemplo, el Mm. Cordero Pascual era el tipo. Y el antítipo es cuando Jesús muere en la cruz, el verdadero Cordero, cuando Juan el Bautista presenta al pueblo, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Entonces ese es el antitipo. Pero el tipo era aquel corderito que moría en el Antiguo Testamento que representaba a alguien, a una persona. Eso es el tipo. Y el Ajá, antitipo, entonces en este caso, el tipo es el versículo que dice, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo, cuando Herodes no, quería matar de niño al Señor Jesús, es el tipo, El me parece, antitipo. ¿no? Eh, O es es- anti, ¿por Es qué el sería antitipo, antitipo? porque ahí se cumplió. Mire, cuando el antitipo es cristológico, es que se cumple en Cristo. Esto que se cumplió en Cristo, pero ya antes, ¿cierto? Hablaba, según el versículo que yo le mostré, ¿cierto? Que Dios le decía a Faraón: deja ir a mi hijo, a mi primogénito, ¿cierto? Ese es el tipo, cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud allá de Egipto, cuando lo saca de Egipto. Y eso se cumple en Jesucristo, ¿cierto? Cuando es sacado de Egipto también y es llevado a hacer la obra que tenía que hacer, la misión. Ah, ya, el tipo entonces está en el capítulo 4 Éxodo, versículo 22. Sí, por lo Es el general, mi tipo. hermano, el tipo está en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. Amén, hermano. Gracias, hermano. Hermano Justo, ¿continúa usted? sí, muy bien, gracias, hermana. Sí, Te pues, tengo acá y usted comparte, mi hermano. ya no hay problema, sí, ya. Ya. Entonces, bueno, vamos a entonces, hermanos, compartir una vez más. Bueno, aquí ya está esto. No sé si se logra ver, hermanos. Ah, eh, Sí, mi hermano, sí se ve. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estábamos acá, ¿no, hermana? Esto estábamos en a ver, voy a ubicarme bien. Ya. Se había visto ya esto de Israel, ¿no es cierto? Luego pasaron ¿está bien? Sí, ya Luego, leímos Gálatas ah, también y sí, Apocalipsis allí. sí, entonces, ahora está en el Ahí, Éxodo. el Éxodo, Ya, sí, mi hermano, ahí ya, estamos. sí, muy bien, está escuchando ya, ¿no? Hermano Raúl, hace las preguntas muy buenas, así tienes que participar para poder entender.
Entonces, ya se entendió, creo, ¿no? Porque lo que está en el Antiguo Testamento, por ejemplo, respecto al Éxodo, el Éxodo es pues que salen, el pueblo de Israel sale de Egipto con las 10 plagas, ¿no? Salen y salen pues a ir por el desierto, ¿no? Para irse a la Canaán terrenal. Entonces, ¿qué representa todo eso, no? Que el pueblo de Israel sale. En el Nuevo Testamento nos está diciéndonos también, ¿no? De que Jesús también estuvo en Egipto, ¿no? Cuando era niño y después que murió Herodes, ¿no es cierto? Entonces él sale como, más o menos es la figura del Antiguo Testamento, se cumple en el Señor Jesús. Eso es lo que se entendió, hermanos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora viene la fase eclesiológica, ¿no? ¿Cómo es de que también, ¿no? Estos, hablando del éxodo, ¿no? Que es el tipo, el éxodo que han salido de Egipto, el pueblo de Israel, ese es el tipo. Ahora, se cumplió con Jesucristo, ¿no? Pero también se cumple con la iglesia, con la iglesia. O sea, el antitipo, hemos dicho que es Cristo, que también sale de Egipto, pero también la iglesia, pues, ¿no? ¿Cómo es que cumple eso, ¿no? Del Éxodo, la iglesia, ¿no? Entonces ahí está, segunda de Corintios 6:17. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ya en el Nuevo Testamento a la iglesia, ¿qué nos dice, hermanos? Que salgamos también pues de Egipto. Para nosotros el Egipto, hermanos, ¿qué es? Es este mundo de pecado, pues, hermanos, ¿no? Y hay que salir, hemos salido, pues, ¿no? De este mundo de pecado, ¿cierto? Hemos salido. Y nos está diciendo, como lo dije a Israel también, apartaos, ¿no? Dice el Señor, no toquéis lo inmundo y os recibiré. Recuerden de que debían comer pan sin levadura. Lo inmundo era, pues, no esa levadura, representaba también, ¿no? A lo inmundo, ¿no? La levadura. Entonces son símbolos que se cumplen pues con la iglesia también, como está diciendo segunda de Corintios 6:17. Ahora, por otra parte, entonces estamos viendo que Éxodo se cumple con Jesús que salió de Egipto. También la iglesia, todos, ¿no? Salen, ¿no? O sea, la iglesia es que los hermanos que estamos en la iglesia hemos salido pues del Egipto del pecado, ¿no? De este mundo de pecado. Pero también se cumple, hermanos, ¿con qué cosa? Con, dice, fase escatológica. O sea, quiere decir que para el tiempo del fin también, ¿no? Eso se va a cumplir. ¿Cómo? ¿No? Entonces ahí dice Apocalipsis 18:4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado y ni recibáis parte de sus plagas. Eso dice, hermanos, en el Apocalipsis para los últimos tiempos. Y ahí estamos ahora en los últimos tiempos, pues. Es un llamado que hace Dios, hermanos, a su iglesia que todavía de repente, o sea, dice el Señor Jesús, no, yo tengo ovejas en otros grupos religiosos, ¿no es cierto? Yo voy a llamar y van a escuchar mi voz, ¿no? Entonces, y van a salir y se van a unir a la única iglesia, ¿no? Porque la iglesia que tiene es una sola, no es dos, tres, no es así. Hoy en día hay miles de iglesias cristianas. Pero ahí tiene Dios hijos, sus hijos tienen. Entonces Él va a llamar y se van a unir a una sola iglesia, es lo que dicen. Entonces, por eso dice ahí, ¿no? El cumplimiento, ¿no? El éxodo es salir también, ¿no es cierto? Entonces, salir de ella, pueblo mío, o sea, de la Babilonia, que es diferentes grupos religiosos, donde hay costumbres, tradiciones, así, mayormente no a la iglesia popular, no a la romana, a la iglesia romana, pues de ahí es donde van a salir mayormente hijos de Dios, tiene sus hijos allí y es el llamado para este último tiempo, y hermanos, ¿no? Eso es la parte escatológica que significa, ¿no? De lo que va a suceder en al último, ¿no? Y ya estamos pues en ese tiempo, hermanos, ¿no? Faltaba leer ahí, vuelvo a leer.
Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, o sea, de la Babilonia, ¿no? O Egipto es lo mismo, ¿no? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, también recuerden que el pueblo de Israel, para no recibir las plagas, incluso tenía que hacer la Pascua y tantas cosas, ¿no? Y tenía que salir también, pues, ¿no? Ahora, hermanos, viene la otra. ¿Alguna pregunta, hermanos? A ver. Ahora viene el santuario. Así como hemos visto, hermanos, lo que es, primeramente se ha visto lo que es Israel. Después, Israel, ¿no? Como tipo. Luego ahora hemos visto Éxodo como tipo. Y ahora como tipo estamos viendo el santuario. Eso todo está en el Antiguo Testamento, ¿no? Esas figuras o símbolos, ¿no? ¿Qué significan todo eso, ¿no? No necesariamente son figuras, eran cosas reales que pasaron allí, pero ¿qué simboliza pues todos esos acontecimientos, personajes, ¿no? ¿Qué significa todo eso? Entonces, ahora vemos el antitipo, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento. Entonces, hablando del santuario, vamos a ver cómo se cumple el santuario con el Señor Jesucristo, que es el antitipo, ¿no? Es la fase cristológica, dice. En los textos está en Mateo y en Juan, hermanos. ¿Cómo es eso? Miren, hermanos, el santuario, cómo se cumple en el Señor Jesucristo. O sea, el santuario terrenal, pues no, que viene a ser el, el tipo, el santuario terrenal. Vamos a ver con Cristo cómo se cumple. Mateo 26:61 dice, ¿no? ¿Qué dijeron? Dice, ¿no? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y en 3 días reedificarlo, hermanos. Entonces, ¿a qué se está refiriéndose, hermanos, respecto no al santuario? Recuerdan que en el Claro. santuario, sí, pregunten, comentario. ¿Alguien quería preguntar, comentar? Hermanos, en el santuario, recuerden de que ya nuestro hermano Marcelino indicaba de que el tipo en el santuario, por ejemplo, estaba el cordero que se sacrificaba. ¿Y a quién representa pues el cordero? ¿No? Si el tipo es el cordero que estaba en el santuario, ¿no es cierto? Y no solamente el cordero, ahí estaba el candelabro, estaba el pan de pan de proposición, el altar del incienso, todo ello, ¿no? ¿A quién significa? El cordero, sobre todo, que en el lugar santísimo se ofrecía también, o el macho cabrío también, ¿no? Representaba a Jesús. Entonces, todo representa a Jesús, hermanos, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que dice aquí en la Biblia. En esta oportunidad dice, el Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto? Puedo derribar el templo de Dios respecto a su cuerpo, porque su cuerpo es el templo de Dios, ¿no? Y en 3 días reedificarlo. O sea que al tercer día él iba a resucitar. Entonces él iba a morir como el cordero, como estaba simbolizado, ¿no? Como el cordero. Y al tercer día él iba, a eso se refería. Claro, la gente no entendía en ese momento lo que explicaba el Señor, ¿no? No entendía, pensaba que era literal, no, era el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, de lo que se hacía en el santuario. Y en Juan 1:14 dice también, y aquel verbo fue hecho carne, ahí está más claro, hermanos. Entonces, el verbo que es nuestro Señor Jesús, que está, ¿no? Eso es lo que nos habla, ¿no es cierto? De que eternamente siempre ha estado pues el verbo juntamente con Dios y el verbo fue hecho pues carne. O sea que ahí el verbo pues es el mismo Dios, ¿no? Que se ha hecho carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se está refiriendo? Está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo.
porque si había un cordero es que escoger para que se sacrifique para el perdón de cada israelita o para todos, ¿no? Todos los israelitas, ¿no? Se hacían sacrificios en la mañana, creo que era a las 9 de la mañana, todos los días, y en la tarde a las 3 de la tarde, todos los días. Entonces, hermanos, en este caso, ¿a quién estaba señalando? A Dios o al verbo, ¿no? Que es Jesús. El verbo fue hecho, ha tenido que tomar naturaleza carnal, ¿sí? Como un cordero para ser sacrificado. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Entonces, ahí se está cumpliendo también, pues, hermanos, ¿no? Que a él está apuntando, ¿no? El tipo, ¿no? Que era esos animalitos del santuario que se sacrificaban, estaban señalando a quién. La realidad es, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo va cumpliendo, ¿no? ¿No? Ese simbolismo, vamos a decir. Más él, en Juan 2:21 dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí está la aclaración, ¿no? Estaba hablando del templo de su cuerpo, ¿no? Que iba a morir, lo iban a sacrificar como un cordero y al tercer día iba a resucitar. Ahora, eso es en la fase o sea, viendo el antitipo a Cristo, ¿no? Del santuario. Pero ahora ese santuario también, ese tipo, está representando a la iglesia. ¿Dónde dice eso? No, eso es la fase eclesiológica. O sea, que la iglesia también es el cumplimiento, ¿no? De ese tipo que es el santuario. ¿Dónde está? Primera de Corintios 3, 16 y 17. Y también Segunda de Corintios. Vamos a leer. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta de reflexión, ¿no? Entonces nos está diciendo que nosotros también estamos cumpliendo, nosotros también somos el santuario, hermanos. O sea, tú, hermano Raúl, hermana Mónica, ¿qué somos? El santuario, templo, templo de Dios. ¿No sabes eso? Nos está diciendo, ¿no? Que ustedes son templo de Dios, o sea, ese santuario, ¿no? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no saben eso? Nos está diciendo que nosotros somos también ese santuario. O sea, el santuario del pasado también simboliza a nuestra persona y a la iglesia, ¿no? En su conjunto. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, ahí está, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está. Entonces, cuando uno mira el santuario, ahí está, ¿no? Entonces uno tiene que ver que ese santuario es pues también, o sea, nuestro corazón, nuestro ser, ¿no? Donde debe estar en comunión con Dios, pues, ¿no? Bueno. Y en otro texto, segunda de Corintios 6:16, también dice, pregunta, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, hermanos, miren, el santuario es la morada de Dios. En el Antiguo Testamento, el santuario, pues ahí se presentaba Dios, en la Shekinah, en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Ahí donde está la tabla de los 10 mandamientos, el arca del pacto, el propiciatorio. Ahí se presentaba Dios, ¿no es cierto? O sea, Dios quería vivir con su pueblo, por eso dijo, construyan un templo, yo voy a vivir con ustedes. Entonces, a diferencia de los otros pueblos que rodeaban, ellos, bueno, dirigidos, el diablo pues se apodera, ¿no? De la gente, imita las cosas de Dios y en esa imitación que hacen, entonces no adoran a Dios, sino al diablo, pues no, a través de los ídolos. Hoy en día eso es lo que pasa. Entonces, por eso dice, ¿y qué acuerdo hay pues entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, ¿cómo nosotros, estando con ser el templo de Dios, ahora, cómo dentro de nosotros vamos a poner ídolos? ¿Cómo vamos a tener ídolos nosotros? Entonces, no puede ser así, pues hermanos, no puede ser. Dice ahí, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahí está, hermanos. Porque vosotros somos, ¿no, hermanos? El templo del Dios viviente, como Dios dijo,
habitaré y andaré entre ellos, dice, ¿no? O sea, Dios está habitando pues en la iglesia, en nosotros, en nuestros corazones, hermanos. O sea, Dios siempre quiere estar con sus hijos. ¿Y dónde está Dios? Está habitando en nuestro corazón. Y andaré entre ellos, está en la iglesia, hermanos. Entonces la iglesia es el antitipo, pues, ¿no? Del santuario de lo que hubo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y seré su Dios, dice, y ellos serán mi pueblo. Ahora, entonces estamos viendo que el santuario, que es el tipo, entonces es como un símbolo que se cumple, ¿no es cierto? O señala, el santuario terrenal señala, pues, ¿no? ¿A quién? A Cristo, ¿no? Que Él también es el santuario que da su vida por nosotros, y también la iglesia que vive en nosotros, y que de este último tiempo, o sea, es la fase escatológica, señales de los últimos tiempos. Entonces, para el final de los tiempos, ¿qué dice? Pues ahí dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Entonces, estamos, ¿no es cierto?, también nosotros, ¿no?, en este éxodo de llegar al templo de Dios. Pero aquí para el futuro dice, si logramos vencer, también, ¿no? Para el futuro, o sea, si seguimos, ¿no es cierto?, así, manteniendo nuestra comunión con Dios, entonces vamos a ser columnas, dice, en el templo eso es lo que dice, en el templo de mi Dios, dice así, eh, la inspiración, ¿no? O sea, Dios a través del profeta Juan dice eso, pues, ¿no? Yo, al que venciere, o sea, el Señor Jesucristo mismo habla, ¿no? Él es su palabra de él dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. El Señor Jesucristo mismo está hablando, ¿no? Ahí los mensajes, ¿no? Y las promesas a todo periodo, ¿no? De la iglesia cristiana, ¿no? Y nunca más saldrá, dice, de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. También Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Entonces, hermanos, miren, en el Antiguo Testamento se ve el santuario terrenal, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, se ve el templo del cielo, el santuario original. Si era una copia lo que había en la tierra, el original está pues en el cielo. Ahí es donde ha ido el Señor Jesucristo, entró. Esto está hecho por Dios, ¿no? Ahí no hay ningún hombre a construir, no templo al cielo, ¿no? Sino Dios mismo que ha construido el templo ahí en el cielo, y eso es lo que dice ahí, ¿no? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, es lo que vio en visiones Juan, ¿no? ¿Y qué cosa ve Juan en visiones? Ya lo que está en el cielo, ¿no? El arca de su pacto ve, pues, ¿no? El arca, donde está la tabla de los 10 mandamientos, ¿no? El arca de su pacto se veía en el templo. Es lo que vio, pues, Juan. Entonces, lo que es en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, había un arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos, pero esa era una copia nada más. Pero el original, ¿dónde está? Está en el cielo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. También, hermanos, Apocalipsis 21, 3 y 22 dice así. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, dice, ¿no? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? También aquí Juan ve, ¿no es cierto? No, así como había un santuario anterior donde Dios habitaba ahí y quería Dios vivir con el pueblo de Israel antiguamente, eso también señala aquí en el Apocalipsis. Entonces, lo que vio Juan es el templo, ¿ah? El tabernáculo de Dios, hermanos, del futuro. Y entonces ya vio, ¿no? Que ahí va a estar Dios con los hombres, o sea, con nosotros. Y Él morará con ellos. Dice, sí, pues no, o sea, va a vivir Dios literalmente, así como en una casa tú vives con papá, mamá de repente, o en la familia, no sé, la familia está ahí. Entonces, así también, pues nuestro Padre Dios
va a vivir juntos, vamos a vivir así juntos con Dios. Y Él morará con ellos, ahí está. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí está, hermanos, del futuro. Que el santuario terrenal, pues, está simbolizando también al futuro que vamos a vivir juntamente con Dios. Y continúa, el 22 dice, no, el 20. Y no vi en ella templo. Claro, no había un templo así como hoy vemos templos, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces ahí está nuestro Dios, ¿no? Todopoderoso, y ahí está también el Cordero, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios mismo, su presencia prácticamente es el lugar santo, pues no templo es, porque dijo a Moisés, por ejemplo, quita tu calzado, porque el lugar que pisa santo es porque está pues ahí Dios, es el lugar donde está Dios es santo. Y también el Señor Jesucristo a Josué le dijo, quita tu calzado, ¿no? Estás pisando un lugar santo. O sea, ¿por qué? Porque el Señor Jesús donde está es santo, pues, ¿no? Entonces ahí está el santuario, hermanos, ¿no? La presencia de Dios es lo que vio en visiones ya Juan. Ahí está, hermanos. Ahora, dice el comentario, puesto que las escrituras tienen un solo autor divino, claro, muy bien, excelente esto, hermanos, ¿no? Puesto que las escrituras tienen un solo autor divino. Hay una pregunta que generalmente a veces hacemos. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? A veces dicen los eruditos, ¿no? Algún erudito le he preguntado a un erudito, ¿no? Y a ver, usted, pastor, dígame, ¿cuántos autores tiene la Biblia? Pues 40, me dice. Ya caíste, pastor, le digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo hace 40 autores? La Biblia tiene, ¿cuántos autores? Ah, claro, uno solo dice, ¿no? Como dice aquí, pues, hermanos, el autor de la Biblia es Dios, hermanos. ¿Qué son los profetas, no? Que han escrito ahí, como Moisés, bueno, dice ahí, bueno, son simplemente instrumentos, ¿no? ¿No? Instrumentos, ¿para qué? Para que ahí la inspiración que da Dios, entonces lo escriban, pues, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por eso siempre, personalmente les decía siempre, ¿no? ¿Qué tiene que ver Moisés? ¿Qué tiene que ver Juan? ¿Qué tiene que ver? Esos son instrumentos. Entonces, el autor, a través de esos instrumentos, Dios nos habla, ¿no? A través de su palabra. Entonces, Dios dice esto a través de Juan. O en el caso nuestro, por ejemplo, utiliza una hermana en nuestra iglesia, la hermana Elena. No tenemos que decir, la hermana Juan dice, ¿qué tiene que ver? Está pues mal, hermanos. Moisés dice, Juan dice, eso es incorrecto, está mal hablar así, ¿no? Es Dios, dice a través de su instrumento que es la hermana Juay, ¿no? Dios nos, pues decimos espíritu de profecía. Dios nos está, no es la hermana, no es lo que ella piensa, no. Entonces, el autor de la Biblia es solamente Dios. Eso recalco, hermanos, para no olvidarse, ¿no? Puesto que las escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. O sea que hay pues coherencia, está unido, pues es uno solo, ¿no? Por eso la gente que ve, ¿no? Pero ¿cómo puede ser esto de que esta Biblia se ha escrito no sé en cuánto tiempo? A ver si alguien me ayuda. ¿Cuánto tiempo se ha escrito la Biblia? ¿Y quiénes han escrito, no? Los que han escrito son pues hace de muchos años, ¿no? Creo que es 1500 años. A lo largo de 1500 se ha escrito la Biblia. Eh, eh, entonces, los que han escrito entre Moisés y Juan, pues ha habido ese tiempo, ¿no? Pero no se contradicen, pues, hermanos, no se contradicen nada de lo que dice la Biblia, nadie se contradice uno con otro. Entonces, eso es eso es una maravilla, ¿no? ¿Cómo puede ser? Humanamente eso no puede suceder, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Entonces, resumiendo, el Antiguo Testamento es el tipo y el Nuevo Testamento es el antitipo. Clarito, esta mañana me quedó, hermanos. Gracias, hermanos. muy, muy bien, hermano, muy bien, muy bien.
Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque hay un solo autor, pues, de la Biblia, no es Dios. Sus diversas partes mantienen, pues, coherencia, ¿no? Entre ellas, no se contradicen. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armonizará, pues, con la totalidad de lo que la Biblia enseña. No puede haber contradicción, hermanos, sobre un tema dado. No, no puede haber contradicción. Ajá. Y es así, hermanos. ¿Qué haces cuando te resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos? ¿Qué haces, hermano, hermano? Digamos, algo no entiendes, como ahí está, Raúl siempre pregunta, entonces hay que preguntar, pues, ¿no es cierto? En este caso, de repente nosotros nos encontramos también todos en una encrucijada, de repente nadie entendemos. Entonces, ¿a quién hay que preguntar? Pues, hermanos, si tú solo estás estudiando, digamos, ¿a quién vas a preguntar, hermanos? Entonces, tienes que preguntar directamente, pues, a Dios, orando, no decirle. Personalmente, yo estudio así la palabra o la lección, la palabra de Dios. Y yo le digo a Dios, pues no de frente, le digo, no, no entiendo esto, no entiendo. Así como Raúl pregunta, le pregunto a Dios, hazme entender, ¿qué significa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, a través del Espíritu Santo nos da entendimiento. A veces no entiendo y cuando entramos aquí a la sala, a alguien de ustedes lo utiliza, recién digo, claro, es así, ¿no? Recién logro entender también. Pues, Dios nos va dando la respuesta porque tenemos interés, no solamente por saber, sino por poner en la práctica lo que Dios quiere decirnos. Muy bien, así que hermanos, ahí está, esa es la última pregunta. Así que, hermanos, hemos llegado a la parte final del estudio de nuestra lección. Si tienen alguna pregunta, pregunten, hermanos, y vamos a despedirnos, pues, con una oración luego. O algún comentario. Hermanito, Por favor, hermanito, hermana, participe, hermana, participe. buenos días con todos. Bueno, la pregunta, ¿no? El autor de la Biblia es Dios. Y los autores, ¿qué dicen los autores humanos, no? Dios es el autor de la Biblia. Cuando decimos que Dios es el autor, significa que Él es la fuente, el que dio el mensaje, la verdad y la revelación. La Biblia no nació de ideas humanas, sino de inspiración del Espíritu Santo. Por eso se dice acá en Timoteo, segundo de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en segunda de Pedro 1:21, ¿no? ¿Y qué hicieron, no? Los autores humanos. Los autores humanos escribieron, pero no inventaron el contenido. Cumplieron 4 funciones principales, ¿no? Recibieron la revelación de Dios. Dios les habló por sueños, visiones, mensajes directos o por la guía del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Moisés en el Sinaí, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y sus visiones, Juan en Apocalipsis. Registraron el mensaje con su propio estilo y lenguaje. Cada autor escribió según su personalidad, vocabulario y contexto cultural, pero sin alterar el mensaje divino. Por eso, Isaías escribe con poesía elevada. Lucas escribe con estilo histórico y ordenado. Pablo escribe doctrinal y profundo. El mensaje es de Dios, pero el estilo refleja al autor. Guardaron fielmente lo que Dios reveló. No modificaron ni agregaron ideas humanos. Actuaron como mensajeros o secretarios inspirados del Señor. Testificaron lo que vivieron. Muchos escribieron desde su experiencia con Dios. David desde sus luchas y alabanzas. Jeremías desde su dolor por Israel. Los evangelistas desde lo que vieron de Jesús, ¿no?
Entonces, en resumen, Dios es el autor, Él dio el mensaje. Los hombres fueron los escritores inspirados. Ellos pusieron la mano, pero Dios puso la palabra. Qué lindo realmente, hermanitos. Amén. Amén, amén, amén. Ahí está, hermanos, pues entonces, tal vez esa palabrita autor significa, ¿no es cierto?, de que uno es responsable de lo que hace, digamos, ¿no? En este caso, el único responsable de lo que dice la Biblia es Dios, porque Él lo ha inspirado, ha usado. Es como que las personas, yo estoy pensando, ¿no? Aquí tengo un lapicero que tiene varios colores. Digamos, una persona puede ser como un lapicero rojo, otro sería negro, otro sería... Pero simplemente están escribiendo lo que Dios les ha puesto en su mente o en su experiencia, como dice la hermana, ¿no? O sea, es como si la vida que han vivido cada uno, a través de las experiencias, Dios les hace saber su voluntad. Y eso lo escriben, ¿no? La voluntad de Dios. Así que la Biblia tiene un solo autor que es Dios. Los demás no le podemos llamar autores, sino escritores nada más, ¿no? Son 40 escritores los que han escrito la Biblia, pero el autor único es Dios. Muy bien, entonces hermanos, ahora vamos a terminar con una oración. Entonces voy a pedir a algún hermano o alguna hermana que está disponible que pueda despedirnos con una oración. Muy bien, entonces vamos a... Ahí está, Hermanito, hermana Rosa, por favor, ahí está la hermana Rosa. Termine, despídanos con una oración, hermana Rosa. hermanito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Dios. Amado Dios, Padre eterno y Señor de toda la creación, en este primer día de diciembre elevamos nuestras voces en adoración y alabanza. Te reconocemos como el Dios Todopoderoso, lleno de gloria, misericordia y verdad. Tú eres digno de honra, digno de todo culto, digno de toda exaltación. Te adoramos porque eres el creador de la vida, el sustentador del universo y el Señor que gobierna con justicia y amor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día. Señor Dios, unidos como familia espiritual y como hijos tuyos, gracias por la vida y la salud que nos regalas cada mañana, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese crecimiento espiritual. Gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por cada ser querido que colocaste en nuestro camino. Gracias por tu perdón, que limpias nuestras culpas, por tu liberación del maligno, que nos que nos guardas del peligro, Señor, visibles e invisibles, y por tu protección diaria, que nos cubres bajo tu sombra de tus alas, Señor. Te damos gracias por tus múltiples bendiciones, por el pan de cada día, por el trabajo, las pruebas, por la esperanza que solo tú puedes dar. Te presentamos a los pobres, enfermos, ancianos, los olvidados y los que sufren en silencio, Señor. Te rogamos que tu mano de amor los restaure, los consuele y los levante. Todo esto, Papito Dios, te pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador, en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias, hermana Rosa. Muy bien, hermanos. Y nos despedimos, hermanos, hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones para todos. Hasta mañana. Muy bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. La bendición de Hasta Dios. mañana, hermanos, que Dios los Cada uno. bendiga. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana. Voy a cerrar la sala, hermanos. Que Dios los bendiga.